You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. ¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, espero que estéis muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Esta semana analizamos historias que muestran cómo la IA sigue transformando nuestra sociedad. Hablamos sobre la pérdida de la inocencia visual, sobre la desaparición del primer empleo juvenil, sobre el impacto educativo de la tecnología y el uso de ChatGPT y derivados en las aulas, sobre el mito de la crisis de la concentración y sobre un caso tenebroso y triste donde la IA pudo reforzar una psicosis. En la sección de la IA en familia, Raúl Jiménez nos habla hoy de formación. El profesor productivo, en su participación número 100 en el programa, nos va a hablar de las novedades en Notebook LM, que no paran, de cómo crear cuentos usando la funcionalidad de Storybooks en Gemini y de mucho más que se le pase por la cabeza, porque para eso tiene su sección desde hace ya 100 episodios. Jesús Rivas de redacta.me nos aportará otra edupíldora educativa sobre buen uso de la IA y terminaremos con los acertijos peliculeros. Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? La inteligencia artificial no solo transforma la tecnología, sino que sacude nuestra confianza, la educación, el trabajo y hasta la manera en que percibimos la realidad. Enrique Dans en Invertia lo plantea a través de un episodio curioso con Will Smith, un vídeo de un concierto que muchos creyeron manipulado por inteligencia artificial. La multitud era real, pero ya no importa. Ahora todo se cuestiona. Y es que esto sucede en un contexto global donde las imágenes mismas se han convertido en armas políticas. El reciente caso del ataque estadounidense a una lancha venezolana lo ejemplifica. El Pentágono asegura que el vídeo difundido es real, mientras Caracas afirma que es un montaje creado con IA. Por ahora no hay pruebas concluyentes, pero el hecho es que el debate existe y muestra hasta qué punto la sospecha ya se ha instalado en nuestra manera de mirar. Este ambiente de desconfianza conecta con la reflexión de María del Mar Sánchez Vera en The Conversation. No basta con llenar las aulas de pantalla, de nada sirven pizarras digitales si se usan como proyectores caros. Lo fundamental es el diseño pedagógico y el rol activo del alumnado. En la misma línea práctica, Pau Rodríguez relata en eldiario.es cómo cada vez más docentes utilizan ChatGPT. Unos para ganar tiempo en informes interminables, otros para inspirarse en nuevas actividades. Pero como advierte Cristian Negre, de poco sirve si ese tiempo ahorrado no se convierte en más atención al alumnado. La IA no debe ser solo una muleta administrativa, sino un recurso para enriquecer el aula. Seguimos. El debate sobre la atención, abordado por Sergio Ferrer, desarma la narrativa apocalíptica de la crisis de la concentración. Ni los móviles ni las redes sociales han destruido nuestra mente. Lo que muestran los estudios es que nos adaptamos a un entorno más saturado. Los pánicos tecnológicos no son nuevos.
Ya en 1933, The New York Times alertaba de que el cine podía dañar a los niños. Pero mientras discutimos sobre atención, la economía muestra un daño más concreto. De nuevo, Enrique Dans señala que los jóvenes de 22 a 25 años están perdiendo el primer escalón laboral en sectores expuestos a la inteligencia artificial. Entre 2022 y 2025, sus oportunidades cayeron un 13%. Si la IA sustituye tareas de entrada, no solo desaparece un empleo, se rompe la posibilidad de adquirir experiencia. El reto es rediseñar esos puestos como espacios formativos, con mentoría humana e IA como complemento, no como reemplazo. El lado oscuro de este editorial llega con la crónica de Jordi Pérez Colomé en El País, el caso de Stein Erik Solberg, que mató a su madre y se suicidó tras conversaciones con ChatGPT, al que llamaba Bobby Zenith. Sus delirios fueron reforzados por respuestas que validaban su paranoia. Aunque no se sabe hasta qué punto la IA influyó en el desenlace, el caso plantea un dilema ético profundo. ¿Cómo diseñar sistemas que no refuercen conductas psicóticas? ¿Será la inteligencia artificial un complemento que enriquezca nuestra sociedad o un sustituto que erosione nuestra confianza, nuestro empleo y hasta nuestra percepción de la realidad? La respuesta no está en la tecnología, sino en el uso que hagamos de ella. No os engañéis, la respuesta, como siempre, educación, con mayúscula y tilde en la O. Tomo potente. Correcta.b Jesús Riva nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. En esta parte del programa no puede faltar la píldora educativa para hacer buen uso de la inteligencia artificial. Y para eso tenemos aquí a don Jesús Rivas de Redacta.me. Muy buena, Jesús. Hola Luis, hoy exploramos una idea esencial para el futuro, la capacidad de aprender a aprender. Esta habilidad fue discutida por Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, en un acto reciente en Atenas. Hassabis habló de la importancia de aprender a aprender y subrayó que esta será la habilidad más relevante en la era digital. Esta habilidad implica saber organizar el conocimiento, adaptarse a lo desconocido y mantener la curiosidad en un mundo en constante cambio. Imagina un músico que no se enfoca en memorizar partituras, sino en afinar su oído para tocar cualquier melodía que se le presente. Hassabis predijo que la inteligencia artificial general, la cual podrá razonar y resolver problemas como un humano, llegará en menos de 10 años. Este avance no será simplemente una máquina que responde, sino una que aprende y adapta conocimientos de un campo a otro. Piensa, por ejemplo, en un sistema que pueda improvisar o analizar sin instrucciones detalladas. Pero Hassabis además también habló de las innovaciones en educación que se están realizando en algunas escuelas experimentales en Países Bajos y que permiten que los estudiantes elijan proyectos semanales, como construir un dron o diseñar un videojuego. Este método fomenta la habilidad para navegar en lo desconocido y gestionar la frustración, habilidades críticas para un aprendizaje continuo. Por otro lado, el primer ministro griego advirtió sobre la necesidad de que los beneficios de la inteligencia artificial lleguen a todos para evitar así el rechazo social. La adaptabilidad a los cambios será crucial para reducir la brecha entre aquellos que pueden hacerlo y los que no. Pues bien, Luis, el concepto de aprender a aprender no es nuevo. Desde Sócrates hasta los maestros Zen siempre se ha valorado la pregunta más que la respuesta. En nuestro tiempo, esta habilidad se convierte en una necesidad imperativa para enfrentar los desafíos laborales y educativos que la inteligencia artificial plantea. Este análisis nos invita a reflexionar sobre el cambio de paradigma en la educación y el trabajo. El futuro no se centrará en quién sabe más, sino en quién puede desarrollar la habilidad para reinventarse mejor y más rápido. Hasta la semana que viene, Luis. Nos quiere enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Damos paso ya a la sección La IA en Familia, que nos trae Raúl Jiménez. Raúl, ¿qué nos traes hoy? Hola Luis, ¿qué tal? Bueno, pues nada, hoy os quería contar una experiencia que hemos tenido en el centro en el que van mis hijos, que hemos hecho un taller formativo para el profesorado
Han venido profesores de primaria, de secundaria y de bachillerato. Y nada, hemos estado hablando de IA generativa, ¿no? Le hice una introducción a la inteligencia artificial, empezando por explicarles lo rápido que se está adoptando, ¿no? Por si alguien no era suficientemente consciente, ¿no? La popularidad que tiene ya las búsquedas de ChatGPT en Google están casi alcanzando la popularidad de YouTube, que está en la segunda página más visitada del mundo, según lo que he podido ver en Wikipedia y en otras páginas, ¿no? Por ahí. Entonces, pues nada, le decía que por eso era importante que empezásemos a aceptar y a verlo como un aliado, ¿no? Y con menos recelo, menos miedo. Le pusimos un poquito, le expliqué, le puse foco a decirle que si fueran conscientes de que ¿no? las grandes compañías tecnológicas, ¿no? Ya Trump reunió este verano, ¿no? a los líderes de las empresas tecnológicas del mundo más grande para ver cuánto dinero van a invertir en inteligencia artificial, ¿no? Y que en el fondo todo esto va a ir haciendo que vaya mejorando poco a poco, ¿no? Que ya funciona bastante bien en un montón de tareas. Y eso, pero al mismo tiempo les dije que era importante que aprendiésemos un poquito los fundamentos, porque si no sabemos los fundamentos, centrarnos en lo que está pasando ahora solamente no le iba a servir de mucho, porque todo evoluciona tan rápido que pasado mañana a lo mejor lo que se explicase hoy puede ser que esté ya un poquito desfasado. Entonces, pues nada, comentamos un poquito, hubo una parte en la que hablamos de la IA como herramienta docente, para qué se debe usar, para qué no se debe usar, ¿no? Bueno, más que para qué se puede usar, para qué sugería yo junto con la dirección del centro, que estuvimos hablando sobre el tipo de usos que se debían hacerse por parte del profesorado, errores típicos que cometen los usuarios cuando están empezando, sí que hicimos un pequeño repaso a las funcionalidades de ChatGPT, que es la herramienta, ¿no? que digamos que mejor funciona para la gran mayoría de las cosas, aunque no para todo. Y lo más importante que yo les puse un poco también foco fue en la parte de que supiesen y cómo personalizarlo para que les diese los mejores resultados, las mejores respuestas o el mejor apoyo posible a la hora de introducir las instrucciones, ¿no? Repasamos las capacidades, como por ejemplo la nueva esta que se ha incorporado, que es muy interesante para los propios estudiantes. Y nada, y luego pasamos un ratito usándola para que ellos generasen una rúbrica, para apoyarse en la inteligencia artificial, para generar rúbricas para evaluar las competencias digitales del alumnado, ¿no? Que al final, con respecto a los criterios de la LOE, ¿no? Aquí en Andalucía, que es donde estoy yo, donde estamos los dos, y ya está. Y al final, dedicamos una parte de la charla al final hablando un poco del alumnado y de los retos que supone un poco esto para enfrentarse ellos un poco a la situación que tienen con los alumnos y nada, y unas reflexiones finales y muy bien. ¿Me puedes contar un poco más qué es esa funcionalidad para estudiantes? Sí, esto es una cosa que salió ahora a final de julio, ¿no? El 29 de julio salió una noticia donde ChatGPT anunciaba que había introducido una nueva opción a la hora de introducirle la instrucción, ¿no? Que se llama en español estudiar y aprender, en inglés creo que es learn, simplemente, que básicamente, en vez de darte una respuesta cuando le hace una pregunta directamente, dicen que está como configurado, preparado para hacerle preguntas a los estudiantes que le hagan pensar, ¿no? Que le va un poco guiando en el proceso, le desglosa el proceso paso a paso, y va intentando enlazar conexiones entre diferentes temas, ¿no? Le va pidiendo feedback. Le va preguntando si está entendiendo lo que le dice o no, y en base a si el alumno le dice sí o no, pues se va reconfigurando, ¿no? la respuesta que le da, y por lo que se ve también va haciendo unas mini pruebas o unas preguntitas, unos test rápidos para saber si efectivamente lo está entendiendo o no. Entonces, nada, me parece que es una funcionalidad que todavía yo no la he probado al dedillo. Le he dicho a los profesores que la exploren, que la vean y que vayan viendo qué tal funciona y que compartamos la experiencia.
Uno de los retos que es habitual encontrar en este tipo de formaciones es un público muy heterogéneo en cuanto a competencias digitales, a predisposición para aprender sobre inteligencia artificial. Cuéntanos, Raúl, ¿qué recibimiento has encontrado? ¿Había interés? ¿Lo han visto como una amenaza, como una oportunidad? Pues si te digo la verdad, Luis, yo me quedé sorprendido de lo bien recibido que fue el taller y la sesión, ¿no? Y lo que más me llamó la atención fue que al principio, nada más empezar, pregunté cuántas personas estaban usando, ¿no?, en su día a día la inteligencia artificial y yo te diría que prácticamente 3/4 del profesorado levantó la mano, lo cual, pues bueno, me quedó, me dejó un poco en shock, aunque estaba para bien. Y estamos más o menos preparados para intentar que aún así se llevasen cositas de la sesión y ya te digo, la sesión fue muy activa, hubo mucha participación, bueno, pues yo considero que hubo mucha participación, preguntas, comentarios y con respecto al mayor interés, quizás lo mejor que pude ver al principio fue preguntas relacionadas con cómo mejorar su propia productividad, ¿no? Cómo poder hacer las cosas mejor con los alumnos, poder ponerle un poco más, ¿no?, hacer más en la misma cantidad de tiempo, en el sentido de poder ofrecer un poco más de mejores ejercicios, más personalización al alumnado y demás. Aunque también, por otro lado, sí que vi, como es lógico, y yo creo que los tenemos todos, ¿no?, esas preocupaciones o esos miedos con respecto a que se permita demasiado el uso de, ¿no?, o el abrir mucho el abanico en el uso de la inteligencia artificial entre el alumnado, porque por un lado pueda ser percibido por el alumnado, ¿no?, como que se fomenta o se facilita que hagan la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Y bueno, también hubo preguntillas sobre el tema de los sesgos, ¿no? Preocupaciones de los sesgos que puede introducir y demás, que le dije, bueno, al final tampoco, ninguna persona estamos libres de sesgos, pero que sí, coincido en que son cosas que hay que tener los ojos bien abiertos. Y nada, y al final también estuvieron preguntando, o sea, también salió el tema de lo de la ética, ¿no? Bueno, pues ese otro debate que hay en paralelo de bueno, todo lo que es generación de contenido de cualquier tipo, imágenes, vídeo, texto, ¿no? La propiedad intelectual que se ha usado para entrenar estos algoritmos, el tener cuidado con las cosas que se suben, no subir nada con lo que, bueno, no se tengan los permisos y demás, bueno, que no lo usemos como, ¿no?, que hay que conducir el volante, no podemos ir como locos por ahí, pero ya te digo, yo salí bastante contento. ¿Me puedes contar un poquito más en profundidad qué es eso de los errores frecuentes y para qué usarlo o no usarlo? Sí, pues mira, básicamente los errores frecuentes nos referíamos a la parte del prompt, ¿no?, de las instrucciones, ¿no?, de meter instrucciones o preguntas demasiado genéricas, ¿no?, esperando que sea la propia inteligencia artificial la que sea capaz de adivinar el contexto en el que le estamos haciendo la pregunta y qué es lo que perseguimos, ¿no? Entonces, bueno, hubo mucho, intenté ponerle mucho hincapié a eso. Y reforzando también el tema de que eso tampoco, aunque se meta una buena instrucción, no garantiza que siempre vaya a ser buena la respuesta. Pero bueno, también les comenté el problema del desconocer las diferentes herramientas que nos van poniendo a nuestra disposición, ¿no? Que no es lo mismo hacerle una pregunta genérica que utilizar la investigación profunda, ¿no?, el deep research, o utilizar el Canvas, ¿no? Que al final hay herramientas, ¿no? Si quieres buscar algo reciente, pues que aunque si haces la pregunta bien, normalmente las inteligencias artificiales, ChatGPT, buscan en internet, pero para asegurarse también pueden seleccionar esas herramientas, ¿no? Entonces, esa era otra de las cosas que les hice o les recalqué. Por supuesto, el tema de ser críticos, ¿no?, y escépticos con esas respuestas convincentes que nos dan, que también muchas veces refuerzan nuestro sesgo y por eso muchas veces podemos caer en la tentación de no revisar las cosas. Y bueno, también en mi experiencia, y creo que esto es algo que está más o menos demostrado, ¿no?, es que para recoger datos objetivos, me refiero a citas, referencias, bueno, hay ese tipo de tareas que todavía no están especialmente bien optimizadas como modelo probabilístico del lenguaje, porque está basado en probabilidades y bueno, ya hemos visto, ¿no?, que se inventa URLs, que bueno, que todas estas cosas las irán corrigiendo, pero que a día de hoy todavía hay que tener mucho cuidado con eso.
Y bueno, el mensaje principal que yo les quería transmitir era que la inteligencia artificial hay que usarla como una persona que te asiste, como un colaborador, ¿no? Que una herramienta que te ayude de alguna forma a estimular tu creatividad, a refinar tus propios materiales, ¿no? Y bueno, les dije que al final este es el mismo mensaje que le estábamos transmitiendo a los alumnos, que no era nada diferente en ese sentido a lo que le decíamos a los profesores, ¿no? Entonces les dije, pues podéis usarlo y está bien, y creemos desde el centro también que se está bien, buscar ideas, mejorar, buscar formas de mejorar los ejercicios o actividades o eso, o rúbricas, ¿no? Luego tenéis que repasarlo y complementar lo que os dé o darle vosotros algo y que lo complemente él, que es más deseable todavía, ¿no? O para buscar analogías y ejemplos o formas alternativas de explicar algo en clase que no ha quedado claro, ¿no? Ha intentado transmitir un conocimiento y la clase a lo mejor le ha costado a parte del alumnado. Pues buscar formas alternativas de contarlo. O a la hora de preparar una clase y prepararse una clase y ayudarle un poco a adaptarla al estilo de cada persona de docencia, ¿no? Para prepararse preguntas, para adaptarla al contexto local, ¿no? Coger material online y decir, oye, ayúdame a lo mejor rápidamente, ¿cómo lo adaptaría al contexto local? A lo mejor para ese tipo de cosas, para que llegue y resuene más con el alumnado, puede ser útil. Y por supuesto, y para mí una de las cosas más útiles realmente de la inteligencia artificial es para criticar tus propios materiales, ¿no? Para reformular tus propias ideas. Y si tú tuvieras que destacar algo con respecto a lo más importante que hay que saber para empezar a sacar el máximo provecho a ChatGPT, ¿con qué te quedarías? Pues si te digo la verdad, para mí lo más importante de todo es configurar muy bien la cuenta, ¿no? La personalización de tu cuenta para decirle quién eres, tus estilos, tus gustos, cómo quieres que se comporte. Y además ahora que desde también principios de septiembre han abierto la capacidad de poner proyectos en las cuentas gratuitas, porque yo di por hecho que no tenía nadie por qué tener cuenta de pago. Como los proyectos también tienen le puedes configurar tu propio contexto, el alcance de la memoria y demás, le dije que también era muy importante, pues si tú tienes un curso, ¿no? Primero de la ESO, o yo qué sé, o primero de bachillerato, y esa clase es muy habladora o funciona muy bien a cierto tipo de estímulo, a cierto estilo de clase, pues configurar un proyecto con esas características de esa clase para que cuando tengas que trabajar en materiales o lo que corresponda con esa clase, pues que tengan en cuenta ese contexto de ese grupo de alumnos y alumnas para que te ayude a hacer algo más útil, ¿no? Para mí eso, si tengo que elegir una cosa, es lo más importante. Si te gusta la gamificación, ponlo a nivel personalización de la cuenta global, pero si una clase concreta tiene unas características X, o estamos hablando de un curso concreto, pues ponle los criterios de la LOE con la asignatura ahí, ponle toda la información para que cuando tú le hagas una pregunta, pues tenga en cuenta todo eso y la probabilidad de que el resultado de la respuesta sea bueno, pues sea mayor. Bueno, todo lo que has ido contando va enfocado al profesorado, pero ¿qué punto de vista has tomado en cuanto a qué hace el alumnado con la inteligencia artificial? ¿Cómo propones que los docentes pasen de prohibir o recelar de su uso a que puedan ayudarles a usarla también? Pues yo personalmente pienso que cuanto más se acostumbre el profesorado a usarlo y más aprenda cómo funciona, dónde falla, etcétera, estará mejor preparado para luego ayudar y guiar al alumno. Y no solo mejor preparado, seguramente también más motivado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Luego yo creo que va a estar el reto justamente de descubrir entre toda la comunidad educativa, los profesores, los padres y los propios alumnos, qué usos le pueden dar ellos, ¿no? Que este es el foco que tenemos un poco en este trabajillo de investigación y documentación que estoy haciendo y compartiendo en mi página web. Entonces yo le dije que pensaba que sería interesante que intentásemos ir escribiendo, haciéndonos una chuletilla de las cosas que se nos vayan ocurriendo o que se le vayan ocurriendo al alumnado, ponerlas en común y compartirlos con toda la comunidad. Y de alguna forma yo creo que para tenerlo un poquito organizado, pues igual que en el propio estudio, decía que si lo podíamos poner con prompts o instrucciones que ayuden a iniciarse en una temática, ¿no? Hazte un ejercicio de metacognición. ¿Cómo? Le das un prompt de ejemplo. ¿Cómo organizarse mejor el estudio? Podría ser otra fase, ¿no? Pues, oye, explícame otras técnicas de estudio que tengan en cuenta pues que me cuesta estudiar esto, tal.
que le ayuda a descubrir otras formas de organizarse, de estudiar mejor o para comprender una materia, ¿no? Explícame esto de otra forma, ¿no? Estos prompts que sí que son a lo mejor más conocidos. Pero hay un montón pues ya tenemos recopilados como 70 ideas en el proyecto para memorizar cosas, para hacerles pensar sobre un tema y reflexionar, para evaluar sobre su propia comprensión y bueno, para al final también explorar nuevos temas relacionados con cosas que le han gustado, ¿no? Para despertar o alimentar la curiosidad del propio alumnado, ¿no? Y ya está, pues al final le dije que hiciésemos ese documento y a ver si somos capaces de poner en práctica a posteriori pues esos pequeños ejercicios ejercicios o ejemplos para poner en práctica esas formas de usar la inteligencia artificial por su parte. Como podríamos pasarnos horas y horas hablando sobre esto, a las personas que nos están escuchando y que les gustaría planear algo parecido en su centro, dinos, ¿qué les recomiendas? Bueno, pues nada, yo les recomiendo que den un paso adelante, que lo propongan a la dirección, que cuenten lo que estamos haciendo en otros centros, que si necesitan o quieren contactarnos para escuchar o preguntar cualquier duda que tengan o explicarnos su contexto y los problemas que puedan tener o retos, pues que nos avisen y nada, y que reutilicen todo el material que estamos generando, bueno, pues a partir de todas estas experiencias y que lo usen libremente, lo adapten a sus necesidades y tiren para adelante y que nos compartan las experiencias, por supuesto, si lo terminan haciendo, que nos encantaría saber y que compartamos entre bueno, centros, comunidades educativas, no nos compartamos nuestros aprendizajes, ideas y demás. Pues bueno, cuanto más compartamos, seguro que más cosas bonitas, más cosas interesantes salen. Pues nada, Raúl, muchísimas gracias. Creo que ha sido, como siempre, un lujo tenerte aquí en el programa y nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Un abrazo. Nada, Luis, muchas gracias a ti y como siempre te dejaré los recursos y los enlaces para que los pongas en las notas del episodio con lo que hemos hecho y si alguien quiere contactarnos, pues igual. Venga, un abrazo. El profesor productivo, con mente brillante, usa la inteligencia artificial. Una semana más damos la bienvenida a don Guillermo Antón, el profesor productivo. Pero esta no es una semana más. Pero creo que es mejor darle paso a él y que nos cuente por qué. Muy buena, Guillermo. Buen día, Luis. Ya han pasado un par de semanas desde el inicio del curso y aún os tengo que poner al día de las otras muchas noticias que han ocurrido a lo largo del verano en el mundo de la IA. Pero lo primero es lo primero, y si habéis reconocido la melodía de inicio porque lleváis algún tiempo escuchando este podcast, sabéis que hoy pasa algo especial. Y lo que pasa es que hoy es el episodio número 100 desde que participo en el podcast. ¿100 episodios ya, Guillermo? Y es que parece que fue ayer cuando nos presentaste tu primera herramienta y desde entonces han pasado muchísimas cosas en un tiempo que se ha pasado volando. Me subí al tren en junio de 2023 con un episodio en el que hablaba de Flicky, una herramienta que sigo usando y recomendando. No como otras que en un mundo tan cambiante han quedado en el olvido o los grandes han incorporado dentro de sus funciones. El segundo punto es que he sacado la 5ª actualización del libro ChatGPT para profesores, que incorpora ChatGPT 5, y en el que también estoy preparando la versión en audiolibro con la voz de IA integrada en Amazon. Estamos en un increíble momento histórico por los grandes cambios que la IA va a traer a todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el ámbito de la enseñanza. Es el momento de subir al tren y movernos con su velocidad para no quedarnos atrás en esta travesía. Para celebrar ambas cosas, la semana que viene haré un sorteo de un ejemplar de esta nueva edición entre los seguidores de Instagram, por si no conseguís ganar la adivinanza cinéfila semanal que propone Luis. Hay tantas cositas que quiero contaros que no sé ni por dónde comenzar, y debéis tener en cuenta que es una selección personal de las miles de herramientas y noticias que han ocurrido en julio y agosto, por lo que es posible que algo relevante se os quede fuera. Estamos en este punto en el que cada día cambian tanto las cosas y no resulta fácil estar al día con todo, por lo que tengo que priorizar. Voy a arrancar con algo muy útil, como las actualizaciones de Notebook LM,
que ha introducido los resúmenes de vídeo y ha mejorado la creación de resúmenes de audio. Como ya he dicho anteriormente, NotebookLM es una de esas herramientas más potentes y recomendables en este momento. De modo que estoy probando los videoresúmenes de forma intensiva y en un par de semanas os traeré un análisis. Cuando pensamos en animales, ¿qué nos viene a la cabeza? Seguramente leones, águilas, ballenas, ¿verdad? Pues resulta que esa imagen es solo una pequeñísima parte de la historia. Hoy vamos a descubrir a los verdaderos protagonistas del planeta, la inmensa mayoría que casi nunca vemos, los invertebrados. Y siguiendo con Google, seguro que habéis escuchado que han sacado un modelo de imágenes con un nombre divertido, Nano Banana, que han integrado en Gemini y permite un alto grado de control en la edición de imágenes. Subimos una foto nuestra y le pedimos que nos cambie el color de la camiseta, el estilo del pelo, que nos ponga un fondo diferente. Y todo esto lo hace muy bien y con mucha calidad, manteniendo lo que se llama consistencia del personaje, que es fundamental cuando trabajamos con imágenes de personas. Todos a probarlo y si creáis avatares divertidos y los subís a redes, nos etiquetáis, que siempre nos ha gustado reírnos de vosotros. Digo, con vosotros. Seguimos de música, y es que Eleven Labs ha integrado una función para crear música en su plataforma, aunque he de decir que aún no está a la altura de mi favorita Suno. Fotosíntesis en acción. Convertimos luz en nutrición. Verde magia en evolución. Plantas cantan su canción. Sin embargo, también ha metido la opción de vídeo a música, en la que subimos un vídeo, analiza el contenido y le pone una música de fondo apropiada. Puede resultar interesante para añadir algún fondo musical a nuestros vídeos sin tener que perder tiempo buscándolo. Y siguiendo con la música, aunque es algo específico para profesores de biología, os voy a recomendar una cuenta de Instagram llamada Mundonat, con 2 As al final, que está creando canciones sobre temas de ciencias muy interesantes y divertidas, principalmente con estilo de hip hop, y muy apropiadas para usarlas como material en clase. Hola, soy una célula animal. Si te vas a animar de tenerme de rival, va a salir mal. No te quejes y piensa ni comienza si ya te dejé en estado vegetal. Ay, ¿qué dices? No te escuché. Creo que estabas hablando con mi pared, que me da rigidez y me sostiene. Yo hablaría con la tuya, pero no tienes. Y ahora nos tocaría reflexionar sobre la música que nos gusta, los derechos de autor, la conexión entre los artistas y sus seguidores, y si las creaciones con IA pueden conectar, con quien las escucha, o por lo menos fingir esta conexión. Hablar sobre el futuro del mercado de las creaciones musicales con IA, los avatares que sean las estrellas del pop, y tantas cosas que os lo voy a poner como deberes a vosotros, para hacerlo con la estrategia AI First. Opción A, para los que os gusta charlar. Abrís ChatGPT o Gemini en el móvil y charláis con ellos, ellas, sobre estos temas para que os comencéis a formar una opinión. Opción B, abrís Deep Research en Perplexity o en Grok y le pedís un informe detallado sobre alguno de los temas que os he nombrado, el que más os interese, y que os aporte datos, información, enlaces, y también vais avanzando. Y sigo con algunas actualizaciones, como no, de ChatGPT. En las últimas 2 semanas han integrado la función de ramificar nuestros chats, de modo que, si queremos probar variaciones de nuestras respuestas, podemos continuar cada una de ellas en un chat diferenciado. Y también han abierto los proyectos para las cuentas gratuitas, que son como carpetas específicas en las que metemos algunos archivos y con unas instrucciones específicas que solo se aplicarán dentro de este proyecto. Por ejemplo, si estoy preparando unos apuntes para mis estudiantes de bachillerato, se lo indico con detalle en el rol junto con todas las instrucciones que yo quiera y además le meto todos los PDFs relacionados con lo que quiero que trabaje. Es como un cuaderno de NotebookLM en el que le asignamos instrucciones específicas, aunque el problema actual es que todavía no se puede compartir. Y para los que tenéis ChatGPT Plus, en julio os habrá aparecido la opción del agente, con el que aún estoy experimentando. Pero un análisis preliminar es que aún no me atrevo a darle permiso para que me revise el mail o que me reserve un hotel a mi nombre, con mis datos de la tarjeta de crédito. Lo cual puede hacer en teoría, pero lo que sí que he probado es que me haga unas presentaciones diapositivas y lo hace bastante bien. Cuando lo tenga más experimentado os traeré un informe más extenso. Finalmente, si me seguís en redes, sabéis que el último objeto brillante que me ha deslumbrado es la herramienta Storybook integrada en Gemini, que permite crear cuentos ilustrados en 2 minutos. 2 minutos de verdad. Profesor productivo, de profe de biología y geología a experto en IA. Guillermo, un biólogo con espíritu inquieto, encontró en la docencia una forma de viajar. Sus primeros años en el extranjero fueron gratificantes, con alumnos motivados y un ambiente inspirador. Era un inicio prometedor, lleno de ilusión por enseñar.
Tenéis que probarla ya. Elegís un tema y le decís que os cree la historia. Ya está. Pero es mucho más potente y se pueden subir retratos para que los transforme en los protagonistas de la historia. O podemos aportar el contenido exacto de los textos. Le veo infinitas aplicaciones educativas, principalmente en primaria, pero también para secundaria si elegimos de forma adecuada el estilo de las ilustraciones y la temática que estamos trabajando. La estoy probando con intensidad, así que también os traeré una explicación detallada, pero mientras tanto os podéis pasar por el artículo del blog. Y ya está bien de noticias por hoy. Y ya sabéis que nos gustaría que nos dieras tu opinión sobre el tema de la música o que nos cuentes tu experiencia con alguna de las herramientas nombradas en los comentarios del pod o a través de redes sociales. Saludos a todos y todas y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, como cada semana, pero esta un poquito más. Y Guillermo, por mí, que sean 100 episodios más. Un saludo y hasta la próxima. ¿Podrán las máquinas alguna vez pensar como los humanos? Por supuesto que las máquinas no pueden pensar como las personas. Una máquina es diferente de una persona. Por tanto, piensa diferente. El profesor productivo con mente brillante usa la inteligencia artificial sin limitante. Ahorra el tiempo de trabajo docente con ardor, innovando el aprendizaje con fervor. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Nos acercamos al final del episodio y vuelven los acertijos peliculeros. Pero antes vamos a repasar la película de la semana pasada. Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel. Lo sabes todo. Vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Se trataba de la película El indomable Will Hunting, dirigida por Gus Van Sant en 1997. El ganador de esta semana es Roberto Williams, de Nueva York, que ha elegido el libro Inteligencia Artificial para Profesores, de Guillermo Antón. Enhorabuena, Roberto. Y para esta semana... No encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. ¿La sabes? Pues envía tu respuesta al correo podcast@educacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviaremos a tu dirección postal uno de estos libros de Guillermo Antón, el profe productivo. Cómo realizar situaciones de aprendizaje con IA, ChatGPT para profesores, inteligencia artificial para profesores o creación de materiales educativos con IA. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en el canal de YouTube. Aunque la cosa no pinte bien mundialmente, palestinamente, ucranianamente, polacamente, moderad vuestro entusiasmo y que la luz eléctrica os acompañe. Adiós. Where
civilization. This is the time to turn your back. Take the time for people in the future. No time for letting speed. This is the time to start unpleasant. This is the time for private gain. This is the time to battle the shadow. It's no time to sway. Game, there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is time to swallow anger. This is no time to ignore hate. This is no time to act in frivolous. This is time is getting late. This is no time to try to vendetta. This is no time to know who you are. Self-knowledge is then your thing. Of who you are. It's time to end no warning. This is the time to clear the plate. It's not the story. I turn them back and let it fast become fake. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to smoke and drink. Don't smoke, don't buy, don't cry. This is the time to gotta fall and take that spin and time. This is no time for celebration. This is no time for solidly black. This is no time for intersection. The future is ahead. This is no time for vulnerability. This is no time for political fear. This is no time for action. The future winning, free